ha dicho, mi nombre es Pedro Ramírez y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando de poder compartir la palabra con ustedes también. La cita se encuentra en Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 38. Allí es donde está el pasaje sobre el cual estamos basando la reflexión de esta mañana. Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 38. Les voy a dar una pequeña narración de lo que allí está escrito. Es el momento en que Pablo está siendo trasladado a Roma. Es el momento en que él, como prisionero, está yendo en un barco a Roma, y entonces se pone difícil el ambiente y viene la tormenta. Y primero los soldados quieren huir, y Pablo les dice al capitán de los soldados: si alguno de estos se va, nadie va a sobrevivir. Entonces él empieza a decir que Dios le había hablado esa noche, el ángel de Dios le había hablado para decirle que nadie se perdería, pero todos debían de permanecer en el barco. Entonces ellos se quedan y empiezan a descargar el barco. Después Pablo toma la decisión, se para en el puente del barco y llama a todos los pasajeros del barco, los prisioneros y los demás, los que están llevando carga, y a los soldados, y les dice: nadie va a perecer. El ángel de Dios estuvo esta noche conmigo y me dijo que nadie va a perecer, pero como él había dicho antes al soldado, está implícito: todos tienen que permanecer en el barco. Y en realidad, después del versículo 38, nosotros vemos que el barco naufragia. Es decir, todo el barco desaparece, pero ninguno de ellos perece. Esa es la historia que está detrás de este pasaje, que pueden leer con calma en sus casas. Yo te los encomiendo muy enconadamente, porque allí está lo que es el centro de lo que vamos a reflexionar esta mañana. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Señor, tenemos en este momento delante de ti nuestras vidas, y ponemos también nuestra mente y nuestro corazón. Señor, no podemos entender lo que aquí está escrito como un mensaje tuyo si tú no nos lo revelas, porque es tu palabra, Padre Santo. Por eso te pedimos que nos hables, que tú nos muestres tu voluntad y nos muestres lo que hay detrás de toda esta enseñanza que tú nos dejaste desde hace 2000 años. Gracias por esta tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Toma nuestras vidas en tus manos y bendícelas. Y danos el privilegio, Señor, de salir hoy bendecidos con la riqueza de tu palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros podemos ver que Pablo había sido prisionero, y había mucha gente también que era prisionero junto con él, y había otros que estaban yendo en el barco. Todo esto tiene para mí una gran similitud con el momento o el mundo donde nosotros estamos viviendo. El mundo donde nosotros vivimos lo podemos ver como un barco que va en el mar del universo. Pero en estos momentos, en estos tiempos, y tal vez desde antes, más antes de lo que nos podemos imaginar, hay una tormenta. Pero hay una cosa interesante. Antes de que muchos lo sepan, aunque todos ya lo han oído por diferentes medios, de diferentes maneras, ya han oído que este mundo se va a acabar. Este mundo va a naufragar. Este mundo es un barco que ya no tiene remedio. Va a haber mucha gente, como los que estaban en el barco allí con Pablo, que van a empezar a sacar cosas. Como pasaba en aquel entonces, trataban de vaciar el barco para que se hiciera más ligero y no se hundiera. En este mundo, mucha gente, hay organizaciones
que van a tratar de rescatarlo. Hay organizaciones que se reúnen para la limpieza del mar, la limpieza de las ciudades y todo, de las cuales nosotros como cristianos debemos de participar, ¿sí? Y ayudar en todo eso, y no ser de los que tiran la basura en cualquier lado, sino ponerlo en su lugar. Pero eso no va a rescatar al mundo. El mundo está condenado a terminarse. Eso es lo que nos dice Dios por medio de las Escrituras. Y la gente lo sabe de diferentes maneras. Acuérdense que en el 2012 decía que como terminaba un periodo del calendario maya, entonces el mundo se acabaría. Hasta yo le decía a la gente, este es el número de mi cuenta. Si usted cree que se va a acabar el mundo, ponga todo su dinero en esta cuenta. Nadie lo hizo, lo cual no era del todo creerlo, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que este mundo sí se va a acabar. ¿Qué es lo que está, cuál es la tormenta que está viviendo este mundo? Pues nosotros podemos ver que la tormenta más peligrosa que este mundo está viviendo es la tormenta del pecado. Vemos cómo muchas de nuestras mentalidades, a través de las diferentes organizaciones que existen, ha cambiado. Hace unos años, como unos 4 o 5 años, un asesor de un diputado allí en Centroamérica me preguntaba que cómo podían ellos hablar, o cómo podríamos nosotros los cristianos hablar de lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos en aquel entonces, porque acababan de asesinar a un grupo de personas en un bar allí en Ontario, en California. O cómo veíamos las manifestaciones que se estaban dando en California por el matrimonio igualitario, como le llaman ahora. Si lo digo de otra manera, me demandan. ¿Y cómo lo vamos a ver los pastores? ¿Cómo lo vamos a ver las iglesias? Esas son las cosas que está acabando con nuestro mundo, porque está tratando de desviar la atención de a quien la debemos tener, que las iglesias decimos, los cristianos decimos, y los cristianos creemos que es a Dios por medio de Jesucristo, y el mundo está tratando de virar toda esa ideología hacia el ser humano. Nosotros le llamamos el humanismo, porque el humanismo es la preocupación o el ser humano por el ser humano. Entonces, eso es una de las cosas más grandes que está acabando el mundo. Miren, no importa qué tanto la ciencia haya avanzado, a cada momento y en todos los momentos de la historia, si nosotros empezamos a estudiar las maneras como se han dado las enfermedades, las pandemias a través del mundo, nosotros vamos a encontrar que han habido pandemias. El usar la máscara hoy también se utilizó en 1820. Hay fotografías de eso. También se utilizó 100 años después, entre 1920 y 1930. También se utilizó. Hubo otra pandemia. Y ahora de nuevo hay otra pandemia. Hay quienes dicen, mire, cada 100 años. No, es más o menos cada 100 años. Algunos le dicen, es la manera como la naturaleza trata de recuperar su equilibrio. Pero no, esta naturaleza, por estar en este barco que está flotando en el universo vacío hasta ahora, está flotando, está condenado a destruirse. Y lo más interesante es que tú y yo lo sabemos. Los cristianos lo sabemos. Entonces, no importa qué tanto la ciencia haya avanzado, Dios nos manda de vez en cuando un mensaje. Y podemos ver que hasta esto último que está pasando como un mensaje de parte de Dios. Pero no es un mensaje para nosotros. Para nosotros es un recordatorio. Pero es un mensaje para toda aquella gente que ve que el ser humano no tiene en sus manos la solución de esta situación que estamos viviendo. Y que si se encuentra una solución, esta va a ser pasajera. Como se encontró la solución del flu, que cada año tiene que estarse vacunando uno, ¿verdad? Sobre todo si ya rebasa los 50 y tantos, algo así, como a mí me dijeron desde hace varios años. Entonces también
Aunque hoy la tecnología nos sorprende por su avance, tenemos noticias de un hecho en el mismo instante en que está ocurriendo. Pero nosotros que estamos cercanos, las mismas familias, nos hemos distanciado más. Mientras que nos hemos acercado con el resto del mundo en cuanto a la comunicación, en las familias nos hemos distanciado más. Ese es otro de los problemas. ¿O no le ha pasado a usted que cuando está en el comedor y de repente se fija a todos sus hijos que tienen celular, ¿cómo están? Están allá con el celular. O en la misma escuela, los muchachos, ¿qué están haciendo? Están con el celular. ¿Verdad? Que al grado que muchas universidades hasta tienen cámaras. Porque si no quieres ir a clase no hay problema. Velo en el celular y vas a tener la clase de todas maneras. La ciencia ha avanzado tanto, pero no solamente se refleja en un distanciamiento entre los cercanos, sino también en un distanciamiento de Dios. Entonces, naturalmente que tienen que ocurrir estas cosas para decirnos, este barco va a naufragar. Como en aquel entonces a Pablo se le decía, no hay salvación para este barco, pero todos se pueden salvar. Hay personas que quieren abandonar el barco a través del suicidio. Hay personas que quieren abandonar el barco dejándose, ya no queriendo luchar, no queriendo enfrentar las circunstancias, no queriendo hacerle frente a nada. El desánimo, como se suele decir, no queriendo hacer nada. Pero Dios nos está diciendo con eso que Él está presente. Pero había una persona en el barco, que este era Pablo, que era el que viene a dar, es el que nos interesa. Y aquel hombre que en medio de la tempestad, ahí está en el puente. Él es el que está diciendo, no se vayan, porque no hay a dónde ir. Mientras que nosotros le podemos decir a todas aquellas personas que quieren abandonar este barco por sus propias manos, a donde vas a ir no es el lugar donde Dios quiere que vayas. Porque Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras que ese lugar lo preparó para Satanás y sus ángeles. No lo preparó para nosotros, lo preparó para ellos. Y el abismo donde ahora hay unos ángeles que después del milenio van a ser soltados y que tú puedes no verlos si es que te da Dios la oportunidad de llegar hasta esos momentos, siempre y cuando tú recibas el mensaje de esperanza que Dios está mandando. Pero Pablo aquí en medio está preocupado por las personas que están en el barco. Y hay algo interesante que me está diciendo. Me está preguntando a mí en este momento, ¿qué tanto tú estás preocupado por las personas que están en este barco? Y tú como parte de la iglesia de Dios, la iglesia que Jesucristo dejó aquí, ¿qué tanto estás preocupado por aquellas personas que están gritando porque tienen miedo a lo que le va a suceder a este barco? ¿Qué tanto te estás preocupando por eso? ¿Hasta qué grado estás dispuesto a ponerte al frente y darles a aquellas personas que ya no tienen esperanza una voz de esperanza, una palabra de aliento? Allí está Él. Entonces uno puede preguntar, ¿para qué sirve el cristiano? ¿Para qué sirve Pablo en ese momento? ¿En qué coopera el cristiano en la emergencia, en una hora que exige acción? ¿Para qué sirve el cristiano en el mundo de hoy? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si realmente soy hijo de Dios? ¿Solamente interceder, hincarme y llorar? Voy a ver en un momento que la intercesión es algo más que solo oración. Es oración, pero más que eso. Entonces, ¿en qué coopera frente a los cataclismos que el mundo está viviendo hoy? ¿De qué manera es mi participación? ¿Qué tiene la iglesia para ofrecer en una época que exige acción, conocimientos científicos, pericia técnica y esfuerzo colectivo?
¿Cuál es la palabra de la iglesia? ¿Por qué ante las cosas del aborto la iglesia se ha quedado callada o las voces son muy débiles? ¿Por qué ante la situación del matrimonio igualitario, si no está de acuerdo, por qué la iglesia se ha quedado callada? ¿Son muy pocas las que lo dicen? Claro que estamos en una tormenta que está a punto de acabar con esta humanidad. Y la humanidad está consciente de ello. Esto, así como comenzó, tiene un fin. Y su fin no se ve nada bueno. Porque no comenzó de la mejor manera. Porque comenzaron peleándose unos a otros. Y nosotros lo vemos con los diferentes movimientos que hay. Grupos que se forman y que se enfrentan. No más por tener diferentes maneras de pensar. Pero hay una esperanza en medio de todo eso. Y lo más interesante es que tú, Iglesia Bautista Maná, la tienes en tus manos. Cada uno de nosotros, ustedes como cristianos, tenemos la voz de esperanza en nuestras manos. Pues en este momento de tiniebla y desesperación, nosotros vemos a Pablo pronunciar unas palabras de esperanza y aliento que ofrecen seguridad de salvación y le dan significado al esfuerzo humano, levantando los espíritus desfallecidos que están a bordo. Es lo que nosotros vemos en los versículos del 22 al 25. Aquí dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Está diciendo, lo voy a leer en el siglo XXI, pero ahora os exhorto a toda la humanidad que no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de este mundo. Pues Dios nos ha revelado a través de su palabra y por medio de Jesucristo, a quien servimos y de quien somos, y nos ha dicho: no temas, es necesario que compadezcas. Además, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y aquí vienen las respuestas de aquella oración de Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y muchas veces la pregunta es: ¿por qué Jesucristo hizo eso? ¿Por qué nos dejó aquí y empezó apenas Él ascendió a los cielos y los apóstoles empezaron a manifestar su doctrina? Empezaron a ser perseguidos primero por los religiosos de su misma nación, después por las autoridades romanas y al día de hoy por todas aquellas personas que no están de acuerdo o que tienen ideas supuestamente progresistas, sin saber que hay otro Dios, al que llamamos Dios con minúscula naturalmente, al que llamamos Satanás, que está llenando las mentes de una cochambre que hace que las mentes de nuestros hijos se estén desviando. Yo le decía a este consejero hace unos años: si nosotros las iglesias no nos preocupamos el día de hoy por orientar adecuadamente a nuestros hijos, dentro de 15 años, para ellos esto que hoy vemos anormal va a ser normal. Así que si no trabajamos nosotros, si no les enseñamos a ellos que hay una voz más poderosa que esa que están oyendo, ellos van a escuchar. Si yo no me preocupo por mis hijos ahora, hay quien se va a preocupar por ellos. Y a lo mejor no me va a gustar. Y eso es lo que suele suceder. Entonces, nosotros podemos ver cómo Pablo está hablándole a esta gente, dándoles una voz de esperanza. Tú y yo hemos recibido esa voz de esperanza. El apóstol cristiano es el que da la esperanza. El apóstol es el enviado. Tú y yo, al ser enviados por Jesucristo y por todo el mundo, en griego somos apostoleinos. Es decir, somos enviados. Somos enviados para dar a conocer, para ser discípulos, para dar a conocer la palabra, dar a conocer la voz de esperanza. Entonces es el que da la esperanza, es el que da la fortaleza interior, la sabiduría práctica de que a fin de cuentas conducen a todos a salvo. Porque muestra el camino que lleva a la salvación.
Y nosotros no decimos soy el camino, sino este es el camino, Jesucristo. Porque Él lo dijo, Él sí es el camino, aun cuando este mundo sea reducido a nada. Y usted puede leerlo allí en Apocalipsis. Nada de esto que usted ve, nada de esto que usted tiene, nada de esto que usted lleva va a quedar. Nada. Nada, en absoluto nada. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Entonces nosotros solamente podemos hablar de que la salvación solamente se puede lograr, no de este mundo, porque este mundo se va a acabar, desaparece. Pero la salvación del ser humano es a través de la intervención sobrenatural de Dios, es a través de la acción de uno que tomó forma humana, Jesucristo, hecho hombre, y que murió por nosotros. Entonces nosotros podemos ver que el punto decisivo de la tempestad, según lo describe aquí el apóstol Lucas, el hermano Lucas, es el momento en el que Pablo se adelanta por primera vez a pronunciar las palabras de esperanza. Vea, allí ya lo leímos en el versículo 22. Dice, no se desanimen, ninguno va a morir, aunque el barco se va a perder. Y que yo les leí, no se desanimen seres humanos, ninguno va a morir eternamente, aunque este mundo se va a perder, aunque esta vida que tienes aquí la vas a perder. Cada vida también puede verse como el barco, queremos sacar de ella todo lo que nos estorba, pero nos estamos hundiendo en la tormenta. Pero podemos salir de ella si es que nosotros lo deseamos. Oímos la voz de esperanza. Lo que Pablo da es la seguridad de la salvación. Se dice ser el encuentro que tiene con el ángel de Dios en medio de la tempestad. A través del Antiguo Testamento nosotros vemos el ángel de Jehová. La mayoría de los eruditos bíblicos reconocen que el ángel de Jehová del que aquí se habla es el mismo Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo ha estado activo todo el tiempo. Llegó al capítulo 5, ahí en el versículo 19, dice, mi Padre aún trabaja y yo aún trabajo. Mi Padre y yo aún trabajamos. No ha cesado Él de lanzar y de dar la voz de esperanza. Es el ángel de Dios que nos ha hablado a nosotros. Vea Hebreos 1:2. Dice que en estos tiempos Jesucristo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. O sea, el ángel de Jehová nos ha hablado a través de lo que nosotros conocemos como Biblia, como su palabra. Conocemos la verdad y conocemos lo que hay después de que todo esto se haya perdido. Sabemos lo que va a pasar. No necesitamos ir con un adivino para que nos lea la mano, nos tire las cartas, nos lea el café o los cacahuates o lo que sea que tenga que leer para decirnos qué es lo que va a pasar. Dios ya nos lo dijo. Dios ya nos dijo qué va a pasar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿O qué estás haciendo con ese conocimiento? Pablo dice ya en el versículo 24, no tengas miedo. El ángel de Dios le ha dicho. Si yo he tenido la oportunidad como ministro de Dios de estar en el lecho de muerte de varias personas. Y yo he podido ver que aquellas personas que son hijos de Dios, hasta me acuerdo especialmente de una, que cuando yo entraba a su habitación ya estaba moribunda. Ni siquiera abría los ojos y me decía, pastor, dile a los que vienen con usted que tomen una silla y que se sienten. Y yo veía a mi alrededor y no había nadie. Yo sé a quién estaba viendo. Yo sé quién la estaba visitando. Leí de otra persona, no sé hasta dónde esto es verdad, que había uno que estaba en su cama
y que un día llegó a visitarlo el pastor y se iba a sentar en esa silla. No se sienta allí, pastor. ¿Por qué? No te sientes aquí a un ladito de la cama. ¿Pero por qué? Le dice, ahí está la silla. No, es que ahí está sentado Jesucristo. Y lo visitó el pastor y se fue. De repente le dijo, lo llamaron por teléfono, ya falleció mi papá, le dice el hijo, pastor, queremos que usted venga a la casa. Y dice, pero le voy a decir algo, a nosotros nos llamó mucho la atención que cuando mi papá murió, estaba hincado delante de la silla y tenía su cabeza sobre la silla. Uy, todavía lo recuerdo y me llega muy hondo. Yo digo, es que murió en las piernas de Jesucristo. Y esa es la manera como mueren los santos. Esa es la manera, y lo dice el proverbista, cuán hermosa es para Dios la muerte de sus santos. Pero el mundo no es así. Nosotros podemos esperar eso. Y he oído otras experiencias en mi misma familia cristiana. He oído esas experiencias de cómo se han ido otros. Y en el mundo no he oído eso, el miedo que tienen a la muerte. Porque saben a dónde van. Inconscientemente el espíritu de la persona sabe a dónde va. Y nosotros también sabemos a dónde van. Pero a nosotros nos ha dado Dios la palabra de esperanza. Y como les decía hace un momento, entonces yo empiezo a entender por qué Jesucristo dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Porque tenía un propósito. Quería que nos quedáramos en este mundo, porque íbamos a ser y somos el día de hoy los portadores de la palabra de esperanza que Cristo, que Dios le ha dado a este barco. Le ha mandado a este barco. No quiso que sea ninguno de sus ángeles. No quiso que sea ninguno de las potestades que Él tiene a su servicio en el reino de los cielos. Quiso que fuéramos tú y yo los que diéramos a este barco que se está hundiendo, donde mucha gente se está lanzando al abismo porque ya no lo soporta, ya no se aguanta ni a sí misma. Y muchas veces nos quedamos callados ante lo que está pasando a nuestro alrededor. O cuando hablamos algunos, hay otras iglesias que le caen encima. Y yo digo, ¿cómo es posible? Escuchen. Y si está equivocado, corrijan. Yo cuando le hablo a otras personas, lo hago con un espíritu de corrección. Si lo quieren entender de crítica, I'm sorry, pero no es ese mi espíritu, no es ese mi corazón. Sino creo en el cristianismo, creo que Dios ha tocado vidas y creo que Dios puede cambiar a las personas, porque desde mi punto de vista no hay nada torcido que Dios no pueda enderezar, no hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar, aunque como dice la canción, en el proceso te voy a hacer llorar. Y a veces es mejor llorar en esta vida que llorar eternamente en el lago de fuego. Eso es lo que le espera a aquellas personas. Por eso dice, no tengan miedo. Y nosotros sabemos que podemos decir eso. Y que si en algún momento podemos sentir cierto temorcillo, Dios nos lo quita en el momento preciso. Miren, si a alguien le tiene miedo a los perros, soy yo. No importa el tamaño del perro, yo corro cuando lo veo. Si usted tiene un perrito en su casa y usted me invita, yo le voy a decir, por favor, amárrelo. Pero está chiquitito, aunque sea una pulguita, amárrelo. Porque tengo miedo. Me acuerdo cuando estaba chiquitito las correteadas que me dieron. Y no se me ha quitado eso. ¿Verdad? Entonces, pero he ido a evangelizar. Y me acuerdo especialmente un día, iba yo con un pastor gringo. Él me dice, nunca he visitado de casa en casa. Y me dice, y hay un hispano allá y me gustaría que tú lo visites, pero yo quiero ir contigo para que yo vea cómo le hace. Está bueno, vamos. Me llevó en su carro, fuimos allá y cuando llegamos allá, paró su carro y cerró, le puso llave a su carro. Y cuando empezamos a caminar, vemos venir un par de Doberman. Miren, eran, bueno, yo estoy enano, ¿verdad?
Esos Doberman estaban más altos que yo. El miedo. Y lo que más risa me dio después, ¿verdad? Es que el pastor cuando lo vio, me agarró y me puso enfrente. Y no me dejó moverme. Y yo estaba así. Y yo dije, Dios mío, ahora sí. Pero en ese momento llegaron los Doberman y se pararon enfrente y empezaron a hacer así. Los habían llamado. Yo no lo oí, pero los habían llamado. Y apareció la dueña y los llamó y todo eso. ¿Sí? Y otras ocasiones que también les puedo platicar. Dios nos quita el miedo. Dios nos lo quita. Miedo a tocar una puerta, Dios te lo quita. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado un mensaje que tienes que dar. Un mensaje de esperanza, porque si no esa persona se va con este mundo que se va a acabar. Por eso exclama, por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro que será como el ángel me dijo. Y nosotros podemos testificarle a todas las personas, anímense, porque hay una salvación eterna y va a ser como este Señor nos lo ha dicho. El ángel de Jehová nos lo ha dicho. Que hay esperanza, hay oportunidad. Probablemente no hay palabras para describir el impacto que causó en los corazones desesperados el día de hoy. Está la gente más sensible para ser impactada, sobre todo después de esta pandemia. La gente ha sido sensibilizada, ha tenido experiencias como nunca antes lo ha tenido. Ha tenido experiencias con su propia familia que antes no tuvo. A lo mejor porque tuvo un enfermo en casa. Y a pesar de que estaba en casa, lo tuvo que aislar. Y estaban con miedo, le dejaban el plato en la puerta. Ni siquiera podían estar a una distancia de 2 metros de esa persona, porque estaban contagiados. Han tenido experiencias terribles. Y mucha de esa gente mira hacia algún lugar de alguien que les dé una respuesta a todo esto que está pasando. Y miren, han salido millones de respuestas, pero solo hay una respuesta que es la verdadera. Y esa la tenemos tú y yo. Y esa es la respuesta que nosotros debemos de llevarla a esta gente, a estas personas, porque tú y yo fuimos dejados en esta tierra con el propósito de ser promulgadores de esperanza. Y no hay mayor esperanza que el Evangelio de Jesucristo. No hay mayor esperanza que eso. El ejemplo de Pablo te representa como un reproche al egoísmo de muchas iglesias hoy. Ofrece un contraste agudo con nuestra tendencia a apartarnos de la agonía del mundo, a salvarnos a nosotros mismos. Ese es el egoísmo. Me acuerdo en Costa Rica, una mujer que era diaconisa de la iglesia. Había llegado un borrachito en la iglesia y se sentó en la parte de atrás. Y mientras yo estaba hablando, él, ¡ay, sí, que! Y gritando. Yo le dije a un diácono, hermano, llévelo ahí atrás y atiéndalo. Y luego vi que salió y volvió a entrar. No le dije nada porque yo estaba en el púlpito. Al final me dice la hermana, una hermana diaconisa, pastor, ¿verdad que mientras yo esté bien con Dios, a mí que me importan los demás? Y yo casi me desmayo. Una diaconisa diciéndome, ¿eso? Tal vez un hermano recién convertido que no tiene ni siquiera 2 o 3 meses de convertido lo puede decir equivocadamente, pero una persona que ya ostenta un cargo de liderazgo, es muy delicado eso. Y mucho de eso es lo que, varias de esas cosas, por no decir mucho, es lo que ha estado pasando en muchas de nuestras pequeñas iglesias. Es que yo soy muy poco. Me acuerdo en una reunión que tuvimos en Costa Rica. Estaba yo pertenecía a la primera iglesia bautista, que era la más grande. Y ahí estaba yo como director del coro de esa iglesia. Y había otro pastor de una iglesia pequeña. Y como la iglesia ofreció un buen dinero para que se impriman Biblias para China, porque tenía,
esa iglesia pequeñita, dice, bueno, nosotros somos una iglesia pequeñita, no tenemos dinero, no somos como la primera que tiene dinero para dar y todo eso. Se victimizó. Pero mi pastor allí, que era de armas tomar, de él aprendí mucho, me separa y dice, un momentito. Estás tratando de decir que el Dios al que nosotros servimos no es el Dios al que tú sirves, no es el Dios al que ustedes sirven. Y le dio una. Y a mí me llamó mucho la atención. Muchas veces eso pasa. Nos apocamos. Y el cristiano tiene que ser una persona que tiene el ánimo levantado, aún en las peores circunstancias. Por eso Pablo le estaba diciendo allá en 1 Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. Porque para dar gracias a Dios en el momento más difícil se necesita mucho valor, mucha fuerza y mucho ánimo. Y eso solamente nos lo puede dar el Espíritu Santo. Y el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya vino. Entonces, para eso es que existen los cristianos. Para eso es que existimos los cristianos. Para eso es que existen las iglesias. Y esta es la hora del destino de la iglesia. Esta es la hora de tu destino. Es la hora también del mío. Dios nos está señalando. Así que tanto la iglesia como nuestra vida y nuestra relación con Él tiene un propósito. Y el propósito es ese, ya lo mencioné, ser portadores de esperanza. Y no hay mayor esperanza que el Evangelio de Jesucristo. Ser portadores de esperanza. Y no hay mayor esperanza que el Evangelio de Jesucristo. Lo que te trajo a los pies de Jesucristo, esa experiencia es suficiente para que la compartas con aquel que no conoce todavía. Una vez hablando con algunas personas para ayudarles a que salgan a evangelizar, me dijo una persona, es que yo tengo miedo de que me haga preguntas de la Biblia. Y yo le pregunté, hermana, ¿qué sabe usted de la Biblia? La verdad, nada, me dice así. ¿Y qué cree usted que saben los de afuera de la Biblia? ¿Saben más que usted? Se quedó callada. Saben menos. Si usted sabe el versículo de la Biblia, ya sabe más que el 99% de la humanidad sin Cristo. Con uno que sepa, con uno, ya sabe más que el 99% de los que están sin Cristo. Así que no hay excusa. Dios nos dejó aquí para que nosotros seamos los portadores de esa esperanza. Dios nos está señalando que el barco se está hundiendo, este mundo se está destruyendo, la gente a nuestro alrededor se está muriendo y ellos te están observando, ellos te están viendo. Hay en nosotros esas palabras de esperanza para decirlas, no se desanimen, no te vas a perder. Una niña de 9 años estaba muriendo de cáncer. Y su pastor me contaba, allí en Costa Rica, me contaba que le decía, voy a ver a Diosito. Y él dice que se aguantaba las lágrimas para decirle, sí, lo vas a ver. Y lo vas a ver, está bonito Dios, sí, está bonito, lo vas a ver. ¿Y cuándo lo voy a ver? Tú espérate, Él se va a presentar contigo en cualquier momento. Y él cuando me lo decía lloraba. Pero le quería dar esa palabra de esperanza. No tengas miedo, te vas a encontrar con Dios, vas a estar con Él. Ya vas a vivir, no vas a tener más enfermedades, no más esos dolores, no más esas calenturas, no más esas inyecciones, no más esas radiaciones. Porque con Él ya todo va a ser diferente. Tienes esa palabra de esperanza, entonces debes de darla a conocer. Es cierto, como muchos me han dicho, Dios no nos necesita. Alguien me dice, pero es que Dios no nos necesita. Y yo le digo, sí, es cierto, Dios no nos necesita, pero el mundo que está allá afuera sí nos necesita. Dios no te necesita,
Pero el mundo que está allá afuera sí te necesita, porque la barrera del pecado les impide a ellos comunicarse con Dios. Por eso es que el mundo de allá afuera sí necesita la iglesia, sí necesita al cristiano. El cristiano, para que sepan que hay esperanza y que hay salvación, lo necesita para saber que existe la paz en medio de este mundo tan turbulento. Lo necesitan para reflejarles la luz de Cristo. Lo necesitan para saber que Dios existe y que los ama al sentirse amados por nosotros. Y Dios nos ha puesto aquí para hacer eso, creadores y proclamadores de la esperanza que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es nuestro principal papel. Eres cristiano, Dios te ha puesto para eso. Eres cristiano, Dios te ha puesto para eso. Esta iglesia es cristiana, Dios la ha puesto para eso. Ya para ir concluyendo, Nick Vujicic nació sin brazos y sin piernas. Deben de saber, si no saben, vean, pongan ese nombre en YouTube y les va a aparecer toda la historia de él. Se quiso quitar la vida por todo lo que sufrió. Él llegaba hasta los glúteos y hasta aquí nada más tenía un pequeño muñón. Tenía todo el tronco y la cabeza, nada más, pero no tenía brazos ni piernas. Se quiso quitar la vida. Sin embargo, se entregó a Dios cuando era adolescente. Y desde entonces ha brillado como nunca alguien ha brillado y ha traído esperanza a mucha gente que ya estaba sin esperanza, completita, brazos y piernas, pero sin esperanza. Y aquel incompleto, si tú quieres, pero completo en la espiritualidad, completo con la esperanza divina. Y hoy está casado con una bellísima mujer que fue una belleza de su país natal y con un hijo normal y que creo que ya tienen otro hijo que también nació normal y póngase normal entre comillas, ¿verdad? Dios da esperanza, Dios lo ha recompensado a él desde esta vida. Puede ser que Dios no te recompense en esta vida, pero Dios te va a recompensar en esta vida, porque Él lo dijo, no os hagáis tesoros en esta tierra donde el óxido y la polilla corrompen, sino háganse tesoros en el reino de los cielos, donde no hay óxido ni hay polilla, nada lo corrompe. Entonces, quiere decir que Dios tiene algo para nosotros que lo podemos empezar a disfrutar aquí o cuando lleguemos allí. Pero de que hay algo, lo hay. De que hay una recompensa, lo hay. Cualquiera de nosotros, ¿qué situación de vida tenemos? ¿Qué situación de vida tienes? Si tú todavía vives es porque Dios tiene un plan para ti, un propósito. Tu entrega a Dios te hará brillar en este oscuro mundo. Así que tu entrega a Dios te hará brillar en este oscuro mundo. Darás esperanza a la gente de este mundo y que ya no la tienen. ¿Sabes por qué? Porque brillarás con la luz de Dios. Reflejarás la esperanza de la vida que Dios te ha dado. Solamente de esa manera nosotros podemos ser de esperanza para el mundo. Pero tenemos que asumir el talante de Pablo, pararnos delante de aquella gente que nos miren, que vean que realmente confiamos en lo que creemos y poderle decir, no vas a perecer. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo tampoco voy a perecer y estoy en el mismo barco que tú. Él lo dijo, no que los quites de este mundo. Casi le estaba diciendo al Padre, los necesitamos en este mundo, porque los demás no pueden venir a nosotros por causa del pecado, pero ellos sí pueden ir a los otros para que ellos lleguen a nosotros. ¡Wow! Cómo me encanta ese razonamiento que encuentro allá en Juan 17. Entonces podemos responder, ¿para qué sirvo yo como cristiano hoy? ¿Para qué servimos como iglesia hoy? Creo que gracias a este pasaje de Hechos, nosotros podemos entender que tú y yo somos portadores
de la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa esperanza se llama vida eterna con Dios. La salvación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es nuestro porque Él nos lo dio. No dejamos de ser una prueba viva de un Dios amoroso para un mundo que nos observa. Tú y yo somos una prueba viva de un Dios amoroso a un mundo que nos observa. Apréndetelo, apréndetelo. Somos una prueba viva de un Dios amoroso en un mundo, para un mundo que nos observa. Apréndaselo. Somos una prueba viva de un Dios amoroso para un mundo que nos observa. Ahora quiero preguntarte, ¿tú tienes esperanza? O a lo mejor la has perdido. A lo mejor este es el momento que Dios escogió para que tú escucharas esto. Siente los bamboleos de este barco. Sientes que te estás hundiendo. Sientes que te vas a ir con este mundo. Sientes que estás cayendo. Sientes que ya no sabes más qué hacer. Pues hoy te queremos decir desde esta iglesia. Hoy te quiero decir yo también. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo, recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Obedecerlo en sus ordenanzas. Seguirlo en sus caminos. Y te vas a dar cuenta que hay un camino que recorrer. Que allí donde ya terminó el tuyo, hay mucho que recorrer. Porque los caminos de nuestro Señor Jesucristo no tienen fin. Son eternos. Así que hoy te invito y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Que tú inclines tu rostro junto conmigo. Y cualquiera de los que están aquí también. Si quieren reiniciar, recomponer, rehacer su vida o reiniciar algo en su vida, les digo en el nombre del Señor Jesucristo, tienes oportunidad, todavía tienes oportunidad. Nada ha llegado a su punto final. Cuando ya no estemos aquí porque vamos a ser arrebatados, entonces sí, ya no hay nada que hacer. Dios va a saber qué es lo que tiene que hacer. Solamente inclina tu rostro y dice, Señor, en este momento yo reconozco, para aquellos que no lo han recibido, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Reconozco que mis pecados me han separado de ti. Y quiero que tú los limpies con tu sangre preciosa, Señor. Y quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Ven, toma mi vida y enséñame a seguir tus caminos. Recíbeme como tu hijo. Perdóname, Señor. Envía a alguien cerca de mí para que me enseñe más acerca de tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Para todos aquellos que quieren reconsiderar su compromiso con Dios y quieren rehacerlo. Señor, recíbeme de nuevo, porque hoy quiero que mi vida sea diferente contigo. Hoy quiero que mi vida sea portadora de la esperanza que otros necesitan, pero yo la quiero tener completa en mí. Ayúdame a conocerte más para darte a conocerte mejor a los otros. No para que yo esté satisfecho, sino para que otros también te encuentren como yo te he encontrado. Gracias por la oportunidad que nos estás dando, Señor. Gracias por esta palabra tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Somos una prueba viva de un Dios que nos ama para un mundo que nos observa. Que Dios les bendiga.